Es posible que usted esté ahora mismo escuchando la radio mientras cena o mientras prepara la cena o mientras va a casa a cenar. No le vamos a amargar la cena, no se preocupe, todo lo contrario. Vamos a hacer que a partir de ahora sus cenas sean más seguras, saludables y también apetitosas. Y si usted va en el coche o si ya ha cenado, esto también le vale porque en algún momento tendrá que cenar, hoy o mañana. Beatriz Robles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria y autora del libro Come Seguro, comiendo de todo. Como siempre, Beatriz, gracias por venir a Hora 25. Gracias a ti por invitarme y felicidades por los 50 años de Hora 25. Muchísimas gracias, que sea además que eres oyente. Beatriz, lo primero, los horarios. Más o menos a esta hora a la que estamos, en torno a las 9 de la noche, ¿es buena hora para cenar? ¿Hay que cenar antes? ¿Hay que cenar después? Esta es una buena hora teniendo en cuenta el país en el que estamos, que somos de comidas y de cenas muy tardías. Es verdad que aunque no hay mucha evidencia, sí que se apunta a que una comida temprana y una cena temprana se relacionan con una mejor salud a largo plazo. Así que me temo que cuando salgas del programa te irás a cenar y no sé yo si es la mejor de las rutinas para tu salud. Pues ya que has hablado de mí, te voy a preguntar directamente. Estoy maltratando mucho a mi cuerpo. Yo como en torno a las 2, 2 y media comemos el equipo y luego cenamos 12, 12 y media. Hombre, cada caso individual es un mundo, pero es verdad que sí que tener un horario regular y unas rutinas de unas comidas, unas ingestas regulares cada cierto tiempo sí que parece relacionarse con mejor salud. No cenar muy tarde, no comer muy tarde. Como digo, la evidencia es pequeña de momento, pero todo apunta a que sí, a que en España no lo hacemos del todo bien. Tú dices siempre que seguro y saludable no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Afortunadamente, vivimos en un país, en un entorno en el que la comida que compramos en el supermercado es segura. Sabemos que compremos la leche que compremos, la carne que compremos, no va a producirnos una intoxicación alimentaria, a menos que nosotros la manipulemos mal en casa. Pero en ese momento es segura, en el momento que lo compramos en el supermercado. Y esto es algo de lo que nos hemos olvidado, ya damos por hecho. La seguridad alimentaria en la Unión Europea casi muere de éxito porque el consumidor no se da cuenta de que tenemos esa gran suerte. Hace 3, 4 décadas esto no era así, es bastante reciente la seguridad alimentaria moderna. Entonces tenemos esa suerte, podemos comprar y de una manera segura. El riesgo cero no existe, eso lo sabemos, pero tenemos los estándares más altos del mundo en la Unión Europea. Saludable, eso ya es otra historia. No toda la comida que encontramos en el supermercado es saludable. No nos va a producir una intoxicación alimentaria, pero el consumo de determinados productos a lo largo de mucho tiempo sí que puede derivar en patologías, enfermedades no transmisibles, pues como son la obesidad, la diabetes o otras como el cáncer, que se relaciona también con esto. Vamos a la parte de los seguros. Si tuvieras que elegir un alimento cotidiano que sea arriesgado desde el punto de vista microbiológico, ¿cuál dirías? Como me has apuntado cotidiano y estamos en una época de calor, yo te diría que el huevo. El huevo, precisamente por cotidiano, por esas rutinas que tenemos a veces, la tortilla poco cuajada, la mayonesa con huevo crudo que hacemos en casa y que dejamos a lo mejor un par de horas encima de la mesa, en la sobremesa, es un alimento que sí que se relaciona con un número elevado de intoxicaciones alimentarias, fundamentalmente salmonela. La tortilla poco cuajada es una bomba. Es una bomba, sí. Sí, es una bomba. En ella se cumplen justo todos los requisitos para que las bacterias, fundamentalmente salmonela, que pueden haber contaminado el huevo, se reproduzcan muy rápidamente y nos produzcan una intoxicación alimentaria. Por eso yo sé que es mucho más sabrosa, sé que poco cuajada es más jugosa, pero deberíamos o no comerla con ese estado, o si la comemos, que la hayamos hecho nosotros e inmediatamente después de cocinar, no dejarla más tiempo. Y decías, ahora que estamos con el calor, el huevo, bueno, y con el calor también, empezamos a ver en los supermercados melones partidos por la mitad y envasados con un plástico. ¿Eso? ¿Qué me dices de eso? Pues si están en la zona de refrigerados, chapó.
ahí no digo nada. Si están en la zona sin refrigerar, a temperatura ambiente, que es como habitualmente los encontramos, en grandes barquetas, en el centro de la frutería, ahí sí que hay riesgo. Hay un riesgo real porque los microorganismos de la superficie del melón, de las manos de los manipuladores, de los utensilios con los que se han cortado, han podido contaminar la pulpa y al dejarlo a temperatura ambiente crecen hasta alcanzar un número importante que puede producirnos una intoxicación. Así que si los vemos refrigerados, adelante, los metemos en el carro. Si no, me compro un melón, pero en casa somos uno o dos y no nos lo vamos a comer de golpe, ¿cuánto tiempo me aguanta en condiciones de seguridad ese melón en el frigo? En el frigo varios días. De hecho, la fruta es un alimento bastante seguro siempre que se conserve bien, pero 4, 5, 6 días sin problema. Hablando de frigo, España se divide en dos. Los que el pan Bimbo, para entendernos, lo meten en el frigo y los que lo dejan fuera. ¿Qué recomiendas? Realmente es un producto que no es necesario meter en el frigorífico, así que estamos ocupando un sitio y gastando una energía que puede ser destinada a otro tipo de alimento. Sí que va a retrasar un poco la fecha de consumo preferente, va a alargar su vida útil, pero tampoco mucho, porque en el pan fundamentalmente crecen hongos. Los vemos, esa pelusilla verde cuando nos hemos dejado el pan en la despensa 2 meses, y los hongos crecen bien también a temperatura de refrigeración, así que lo vamos a prolongar un poquito, pero tampoco merece la pena. ¿Qué otras cosas que metemos en el frigo no tenemos por qué meterlas? Bueno, yo es que he visto hasta gente que mete las latas de conservas en el frigo, que lo utiliza más bien como si fuera una despensa. Un armario, ¿no? Sí, como si fuera el armario, exactamente. Entonces, bueno, sí que hay más duda con qué debemos meter y no metemos. Por ejemplo, las latas de anchoas tenemos que meterlas, los huevos tenemos que meterlos, aunque en el supermercado los veamos a temperatura ambiente, deben estar en el frigorífico en nuestra casa, y a veces ahí tenemos confusión. Porque si en el súper pueden estar a temperatura ambiente, en mi casa no. Sí, porque los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura, y cuando pasan de frío a calor se condensa agua sobre su superficie, y esto hace que sea más fácil que entren microorganismos, de manera que durante toda la distribución se mantienen a una temperatura ambiente para que no haya esas fluctuaciones y de esta manera no se condense el agua. Pero en casa, como ya no va a haber fluctuaciones, lo mejor que podemos hacer es meterlo en el frigorífico, incluso en el embalaje lo pone. Hablando de huevos, me voy a hacer una tortilla. Yo soy muy patán en la cocina, muy patán, y se me parte de la cáscara y se me cae a la tortilla. ¿Inhabilita ese huevo o lo cojo con el dedo, lo saco y aquí no ha pasado nada? Como ahora no nos está oyendo nadie, yo lo hago, yo saco la cáscara. Saco la cáscara. El huevo, en principio, lo vas a cocinar bien, porque ya sabemos que poco cuajado no va a estar. Entonces, como la recomendación es que se lave justo antes de cocinar, en esa cáscara ya lavada, justo antes de cocinar, no va a haber mucho problema. Así que si no te ve nadie, pues... ¿Qué está pasando con el pescado en los últimos años? ¿Es más inseguro que antes o es un bulo eso? No, no es más inseguro. Lo que es más accesible, y es cierto que estamos oyendo mucho hablar de los metales pesados, por ejemplo, en el pescado, o de parásitos como el anisakis. Es verdad que el anisakis ahora está en un porcentaje altísimo del pescado salado que consumimos. De ahí las recomendaciones. Si seguimos las recomendaciones de congelarlo, en el caso de que no vayamos a calentarlo suficientemente, es suficiente. No tenemos que preocuparnos más, a menos que tengamos una alergia a anisakis. En cuanto a los metales pesados, hay algunos pescados que sí que acumulan más metales pesados. Los pescados grandes, por ejemplo, el atún, el emperador, el lucio. Sobre estos se han establecido también recomendaciones de consumo, y se recomienda que las mujeres embarazadas y los niños menores de 10 años lo eviten. Las mujeres que están lactando también. Para el resto de la población, siempre que combinemos distintas especies de pescado, pescado blanco, pescado azul, de distintos tamaños, no debería ser un problema. Tenemos que pensar que el tener acceso a alimentos como tenemos ahora, a lo largo de todo el año y a un precio asequible prácticamente para todo el mundo, hace también que tenga esta contrapartida de que, las artes de pesca son en ocasiones más agresivas con el medio, y luego estamos en un mundo que sabemos que está contaminado, está contaminado por metales pesados, y esto llega a la cadena alimentaria. ¿Qué mitos y qué verdades hay sobre las aportaciones casi mágicas de algunos alimentos?
Pues en general podemos decir que son todo mitos, Sí, absolutamente, todo. No hay un alimento imprescindible, salvo la leche materna en el caso de que seas un bebé lactante. No hay alimentos imprescindibles. Hay nutrientes imprescindibles que están en una gama muy amplia de alimentos. Puedes nutrirte perfectamente con una variedad de alimentos inmensa. Por eso decimos también que no hay una dieta saludable. Hay muchas dietas saludables y la dieta saludable, por definición, es la que mantiene tu salud, previene enfermedades crónicas y además te permite seguirla durante toda tu vida. No tiene ningún sentido que te pongan una dieta que no vas a poder seguir, para la que no vas a tener adherencia. Hablabas de la leche materna, quiero preguntarte por la leche. Atraviesa no sé si su peor momento de fama desde que la consumimos. Quiere decir, ¿hay tantos intolerantes a la lactosa como consumidores de leche sin lactosa? No, desde luego no no. sé si te pasa, pero me estoy encontrando que cada vez que voy a comer con un grupo, de repente hay 2, 3 intolerantes a la lactosa o que dicen serlo. Pero es que es imposible. La intolerancia a la lactosa sí que es muy prevalente en nuestro entorno y esto es así. Y lo que pasa que en otros momentos quizá ni siquiera se diagnosticaba. Es verdad que los síntomas no son especialmente graves, son molestias gastrointestinales, pero no es como una alergia alimentaria que te puede llevar al hospital, puede producirte un shock anafiláctico. Son simplemente molestias intestinales. ¿Qué pasa? Que alrededor de la leche sin lactosa se ha generado la idea de que es mucho más digestiva para toda la población. La propia industria alimentaria juega con esa idea y nos vende mensajes como barrigas ligeras. Esto no tiene ningún sentido para una persona que no sea intolerante a la lactosa. Pero, o sea, no es más fácil de digerir bajo ningún concepto para alguien que no sea intolerante a la lactosa. Si no eres intolerante a la lactosa, no. ¿Un intolerante a la lactosa? Sí. Claro. Pero en una persona que tenga perfectamente su función de la lactasa, la enzima que rompe esa lactosa y que la tenga funcional, no hay ningún problema. Es más, si somos ligeramente intolerantes, porque hay distintos grados de intolerancia a la lactosa, si somos ligeramente intolerantes o si somos tolerantes a la lactosa y dejamos de tomarla, sí que podemos volvernos intolerantes porque es un proceso adaptativo. Como esa enzima no se necesita porque no estás tomando la lactosa, deja de producirse. Te provocas tú mismo la intolerancia. Una pregunta que sobrevuela todas las casas de España es ¿hasta qué punto es orientativa la fecha de caducidad del yogur? Hemos oído incluso a políticos diciendo, no, yo un mes después me como el yogur. Bien, ¿cuánto tiempo después de la fecha de caducidad me puedo comer el yogur? Bueno, yo no voy a caer en el mensaje del ministro porque creo que tenemos una responsabilidad con la salud pública. Entonces, la fecha de caducidad lo que nos dice es hasta qué día el alimento es seguro. A partir de ese día no se garantiza la seguridad del alimento. La de caducidad, la de consumo preferente nos dice hasta cuándo el alimento mantiene su calidad, su color, su sabor, su textura. Sí que lo puedes comer después. Te puedes comer unas galletas que hayan pasado la fecha de consumo preferente, pero a lo mejor están más rancias o no están tan crujientes. Sin embargo, la fecha de caducidad habla de la seguridad de un alimento. Si un yogur pone fecha de caducidad, la tenemos que respetar. Es verdad que es un alimento un poquito especial porque es muy ácido y es muy difícil que crezcan bacterias en él, pero sí que pueden crecer hongos y pueden darnos un problema, así que la respetamos. ¿Con qué productos o con qué alimentos no podemos jugar con la fecha de caducidad porque pasa a ser un riesgo grande? Todos los alimentos de origen animal. Todos los alimentos crudos de origen animal, como carnes, pescados, huevo, lácteos, es un riesgo importante. Y luego es también un riesgo importante todos los platos listos para consumo o alimentos listos para consumo. Loncheados de carne, platos, la típica ensaladilla que compras en la zona de refrigerados y que no tienes que calentar en casa, que no van a llevar un cocinado posterior. Esos serían los de más riesgo. ¿Los platos precocinados te ponen de los nervios? Depende del precocinado. Consideramos precocinados muchas veces, pues los congelados que necesitan una fritura o alguno de este estilo, una pizza, unas empanadillas. Bueno, eso sí que me ponen un poco de los nervios. Pero luego hay otros que no son estrictamente precocinados, pero que sí que están casi listos para consumo, que la industria alimentaria lo está haciendo muy bien con algunos alimentos como ensaladas de bolsa ya preparadas, legumbres de todo tipo, cocinadas de 1000 maneras diferentes, y ahí no hay ningún problema. Ahí sí que nos lo facilita. Esa es la ventaja de la
parte muy buena de la industria alimentaria y de la tecnología alimentaria. Luego hay otra que no es tan buena y que se utiliza para hacer el mal. La ensalada de bolsa tiene menos propiedades que la que me haga yo en mi casa con la lechuga que compre en la frutería. No, es exactamente la misma, lo que pasa que ya está lavada. Y lavada, además, de una manera estricta que seguro que nosotros no seguimos en casa. Por lo tanto, va a ser más higiénica, siempre eso sí, que respetemos la fecha de caducidad. Va a ser más cara, eso indudablemente, pero es verdad que es muy cómoda, yo la tengo siempre. ¿Cómo ves el boom de la comida cruda? Con cierta preocupación sobre todo por la falta de transmisión de información sobre el riesgo. No nos dicen el riesgo que tenemos con determinada comida cruda. Incluso se ven muchas recetas en internet, influencers que hablan de determinados alimentos crudos, desde tartares, carpachos, sushi con pescado crudo, y no nos dicen la otra cara, que es que todo alimento crudo de origen animal, que es los que tienen un mayor riesgo, es un alimento de riesgo, y mucho más en determinados grupos de población, por ejemplo, en embarazadas, en niños pequeños, en personas mayores o en inmunodeprimidos. Si se transmite el riesgo, bien, pero es que no se está haciendo. ¿Qué es el botulismo? El botulismo es una enfermedad que está producida por Clostridium botulinum. Es una bacteria que de hecho es tan importante esta enfermedad que los procesos para elaborar conservas, el tiempo y la temperatura en la industria se determinan en función de esta bacteria. Se aplican tiempos y temperaturas para conseguir destruir las esporas de esta bacteria. Y preocupa mucho porque, en contra de lo que pensamos, las intoxicaciones alimentarias no son solo un malestar gastrointestinal que puedas tener en un momento y que te haga pasar una mala noche, sino que hay algunas que son muy peligrosas. Hay algunas que pueden producir meningitis, otras pueden producir fallos multiorgánicos, y en el caso del botulismo produce una parálisis en pocas horas que, si no se asiste a la persona, acaba muriendo por un fallo cardiorrespiratorio. Por eso esta bacteria, que encuentra en las conservas todas las condiciones para desarrollarse muy bien y para producir la toxina, es la que determina los parámetros de tiempo y temperatura que se deben aplicar en las conservas. ¿Y hay algo que pueda hacer yo? Son muy seguras. ¿Hay algo que pueda hacer yo para luchar contra esa bacteria? Quiero decir, ¿se puede ver de alguna manera? ¿La puedo detectar? No, y ese es otro de los mitos que hay en torno a la seguridad alimentaria. Creemos que si un alimento está en buen estado, no está deteriorado, es un alimento seguro. De hecho, lo probamos y decimos, bueno, sabe bien, esto va para adelante cuando tenemos dudas. Y es un error, porque hay muchas bacterias como esta, como Clostridium botulinum, o como Salmonella o Listeria, que no alteran los alimentos. El alimento está aparentemente en perfecto estado y puede ser un riesgo, y puede ser un riesgo grave. Por lo tanto, no debemos fiarnos de eso de oler, saborear o mirar para determinar si nos lo comemos. Dime cosas que, sin haberme visto nunca cocinar, sepas que estoy haciendo mal. Pues me temo que las temperaturas, porque es algo que todos lo hacemos mal. El cocinar un alimento y dejarlo en la encimera un par de horas, o incluso utilizar el horno a modo de armario y meterlo en el horno las sobras y ya sacarlas por la noche. Dejar los alimentos a temperatura ambiente es un riesgo, los alimentos cocinados. Como mucho, en los meses de calor o en las zonas cálidas de nuestro país, deberíamos dejarlos como mucho 1 hora a temperatura ambiente, y siempre los alimentos cocinados, las sobras, directamente al frigorífico siempre que podamos. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora, este jueves por la noche, pero habrá mucha gente que nos escuche durante el fin de semana mientras está cocinando, por ejemplo, los platos para toda la semana y luego lo meten en tuppers. ¿A esa gente qué le dices? Que genial, que es una buenísima idea para aprovechar el tiempo y además para cocinar y poder comer como nosotros queremos, que a veces, si tenemos que depender de comer en el comedor del trabajo o fuera de casa, no comemos tan bien como queremos, pero que no puedes cocinar un sábado y comer la comida el viernes, que es lo que hacemos. Entonces, tenemos varias opciones. La primera, la comida que vas a comer el lunes, martes, miércoles, puede ir al frigorífico, pero el resto, lo mejor es meterlo en tuppers, en tamaño de raciones, y los vas sacando
y guardarlo en el congelador. ¿Cómo descongelo la comida de forma segura? En la encimera no, por favor. No, bajo ningún concepto. En la encimera no, que es algo muy habitual. No, tenemos que descongelarla idealmente en el frigorífico, en la parte más fría del frigorífico, porque la descongelación lenta es, por una parte, la que mantiene mejor la calidad, las propiedades del producto, y por otra, la más segura. Si esto, claro, requiere planificación porque tarda muchas horas. ¿Y si tengo prisa? Y si tienes prisa, tenemos la solución de urgencia perfectamente válida desde todos los puntos de vista, que es el micro. El micro en la función descongelar es maravilloso, pero ni encimera, ni poner al sol, ni poner encima de la calefacción, ni bajo el grifo del agua caliente. ¿A qué temperatura tengo que tener puesto mi frigorífico y es la temperatura idónea? Pues aunque los frigos se pueden programar entre 1 y 8 grados generalmente, tendríamos que tenerlo como máximo a 4-5 grados como máximo, porque ya hay bacterias que a partir de 5 grados crecen, así que consideramos que la temperatura de seguridad es 4 grados. ¿Tú cuando vas a comer a casa de algún amigo sufres o entras en la cocina y dices, bien, esto está en condiciones? No entro en la cocina. Pero sí sufro. Sufro. No entro en la cocina, salvo causa de fuerza mayor. Y cuando me siento, siempre digo que estoy fuera de servicio. Porque está bien. Sí, eso. Y con los dos lados, el de tecnología de los alimentos y el de nutricionista, pues cuando no te preguntan por un lado, te preguntan por otro, o se estresan comiendo contigo. Y de verdad que no. ¿Es muy pesada la gente o qué? No, pero sí, es lo normal. Nos preguntan o creen que algo están haciendo mal. Nosotros tampoco lo hacemos bien y los dietistas nutricionistas también comemos cosas que no deberíamos comer o que sabemos que no tienen un buen perfil nutricional. El mayor de los problemas, creo, en este momento es el hacer elecciones alimentarias pensando que son saludables y equivocándonos porque nos han hecho creer que son saludables, nos han usurpado la libertad de elegir con buena información. Si tienes información y eliges comer eso, adelante. Si es que nadie te lo va a impedir y no vas a ser juzgado de ninguna de las maneras. El problema es eso, es elegir con mala información porque nos están quitando la libertad de elección. Y cuando vas a un bar o un restaurante, ¿qué cosas hacen que sin ver siquiera la cocina te caiga una gotita de sudor y digas, wow? Sí, hay dos muy claras que son las bayetas. Cuando con la misma bayeta estás viendo que limpian la cafetera, la encimera y luego las mesas, ya vamos por mal camino. Y los alimentos expuestos sin refrigerar o expuestos sin una protección que los aísle del público. Hablando de gotas de sudor, ahora que viene el verano y voy a ir con la familia a la playa el día entero, ¿qué tengo que llevar y qué no tengo que llevar? Vamos a empezar por lo que no. Vale. Alimentos hechos con huevo crudo, por ejemplo, esa ensaladilla casera con la mayonesa casera con huevo crudo, esa no. Y las tortillas poco cuajadas, lo que hemos dicho, eso deberíamos dejarlo fuera. Alimentos de origen animal crudos, pues mira, carpachos, tartares, sushi, para otros momentos. Y sí que se pueden llevar sándwiches, bocadillos, ensaladas, se pueden llevar cremas frías, salmorejos, vichyssoise, gazpachos. En las ensaladas siempre podemos poner frutos secos, podemos poner queso. Ahí realmente hay muchas cosas que podemos llevar. Y fruta. La fruta realmente es un alimento que se conserva perfectamente siempre que esté entero y con su piel. Lo podemos llevar a temperatura ambiente, nos lo podemos comer en cualquier momento. Así que hay una gama amplia de alimentos que podemos llevar a la playa. Eso sí, si alguno de estos necesita frío, por ejemplo las ensaladas o los salmorejos, sí que tenemos que llevarlos en una bolsa isotérmica, por lo menos, y si podemos meter un par de bloques de hielo o una botella de agua congelada, pues muchísimo más. Hablando de la playa, y sé que esto no es tu especialidad y que te lo habrán preguntado 800 veces, pero hay que hacer la digestión después de comer antes de meterse al agua. No. Yo creo que fue una especie de confabulación de padres para que les dejásemos dormir la siesta, porque realmente no hay ningún problema, no se corta la digestión por meternos inmediatamente después en el agua. Esto sí que podemos sentir algún malestar cuando pasamos mucho tiempo al sol y nos metemos directamente en el agua. Por eso
ahí sí que lo de mojarnos las muñecas, la nuca, sí que tiene todo el sentido del mundo, pero el corte de digestión realmente no existe, o sea que podemos comer y meternos al agua y disfrutarlo. Hablabas de los padres echando la siesta. Si me echo la siesta justo después de comer, ¿es malo? No, no es malo. Lo que es malo en algunos casos es echártela tumbado, completamente tumbado. Hay personas que tienen reflujo gastroesofágico y en esas posturas sí que empeoran los síntomas, pero una cabezadita en el sillón, eso es maravilloso. ¿Cenar gazpacho sí o no? Sí, por favor, sí, ¿no? No me lo quites. Sí. En realidad es una ensalada batida, ¿no? O sea que sí, adelante con ella. Como nutricionista, ¿tú cómo ves la corriente de los ayunos intermitentes? Bueno, pues que realmente hay ahora un boom con esta pauta alimentaria. Lo que se está viendo, la ciencia, lo que muestran los estudios científicos hasta ahora, que es verdad que no son demasiados porque es una tendencia muy reciente y son siempre a corto o medio plazo, es que el efecto, por ejemplo, en la pérdida de peso es el mismo que si seguimos una dieta hipocalórica. O sea que en ese sentido, al cabo del tiempo, al cabo del año, más o menos, que es cuando se estudia, no vamos a notar diferencia entre eso y haber seguido una dieta hipocalórica. Eso sí, no son para todo el mundo. Hay personas a las que el cambio de pauta le puede motivar y le puede venir bien, le puede animar para seguirlo, y hay otras personas a las que les resulta extremadamente difícil porque no están acostumbrados a comer en una ventana de horas determinadas, a pasar tanto tiempo sin comer, o les impide llevar una vida social y familiar porque no comen con la familia o no pueden cenar con la familia y a lo mejor era un momento importante en su vida y esto va en contra de esa adherencia a la dieta que es tan importante para que podamos mantenerla en el tiempo. Y dicho esto, sí que un apunte importante es que puede haber cierto riesgo con personas que tienen predisposición a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Por esa pauta de ayuno, libertad para comer distintos tipos de alimentos en que deberían ser saludables, pero que tampoco se pautan, y este ciclo de ayuno y ingesta libre sí que puede ser problemático, teniendo en cuenta además que no sabemos si cada uno de nosotros tenemos esta predisposición a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, sí que puede ser un problema. Si mi hijo o mi hija de 20 años que vive conmigo me dice que quiere hacer ayuno intermitente, ¿lo respeto o lo disuado? Bueno, yo creo que aquí tiene que ser desde el respeto y desde la información. No, en principio no hay por qué disuadir o enfrentarse a ello, porque no es de por sí una mala pauta, pero sí que si interfiere con la vida familiar, si es una persona que ha tenido esta predisposición o que ya ha tenido alguna caída en trastornos de la conducta alimentaria, ahí sí que habría que intentar que no lo siguiera. Eso sí, siempre con mucha mano izquierda, consultando si es necesario a un profesional para que nos ayude, porque a todos nos pasa en el momento que nos intentan prohibir o que nos intentan disuadir de algo, nos aferramos todavía más a ello. Así que, bueno, no es fácil. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, como siempre, muchísimas gracias por estar en Hora 25. Muchísimas gracias, Aimar.